Compañeras y compañeros, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, le damos una cordial bienvenida. Voy al grano, secretario. Desde hace muchos lustros en este país, la pobreza histórica y estructural se recicla generacionalmente. Más de 50 millones de mexicanas y mexicanos son pobres y más de 15 millones viven en extrema pobreza. Tenemos dicho por el gobierno federal que hay finanzas públicas sanas, pero hay finanzas familiares enfermas. Usted sabe bien que cualquier país que aspire al desarrollo requiere robustecer sus programas sociales y trabajar con proyectos con perspectiva de género. Por eso es inaceptable, secretario, el recorte al anexo 13 que modifica y quita recursos para albergues, para la salud de las mujeres, para alertas cuando cada día hay más violencia. Ese 52% de la población le pide, nos explique, secretario, el por qué la merma en este programa y en este anexo 13, en estas modificaciones a las mujeres de México, que son la mayor parte de la población. En otro rubro, parece existir, secretario, un consenso en todas las fuerzas políticas para poder transferir el gasto electoral a la atención de la reconstrucción de las entidades federativas azotadas por las emergencias. Es bueno, pero hay que recortar las nóminas de otros que son egocentrismos en el gobierno federal. Los afectados, secretario, quieren preguntarle cómo y cuándo llegarán los recursos. Agradecen los apoyos humanitarios por los pasados sismos vividos el 7 y el 19 de septiembre, pero quieren nuevamente reintegrarse a la armonía de una familia y de un hogar. Hoy, la emergencia nos preocupa. ¿Qué se hará, secretario? ¿Cómo se gastarán los recursos para la reconstrucción? El pueblo no cree, por eso propusimos en Movimiento Ciudadano una ley de reconstrucción en manos de los ciudadanos. Es importante para nosotros que nos comente, secretario, si usted está de acuerdo que el gasto público tenga más controles y que estos controles puedan involucrar a los ciudadanos. Por otro lado, sin lugar a dudas, secretario, los recursos del Fonden y del Fopreden que fueron disminuidos en el PEF del año pasado y que hoy cuentan con un aumento que no justifica con las tragedias vividas que en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Morelos, de la Ciudad de México y otras más, en la que le quisiera preguntar, secretario, y solicitar el aumento que pudiera realizarse por lo menos a del PEF 2016 para poder considerar un fondo de desastres, un Fonden robusto y suficiente que contemple los escenarios más difíciles, al igual que un Fopreden que garantiza los temas de prevención. Que por cierto, secretario, recibimos el año pasado más de 200 proyectos en la comisión que presido, que es Protección Civil, que mis compañeros, más allá de los colores, depositaron en la prevención, en esta materia que en los discursos se da, pero que no se aplica en las acciones. 0 pesos para los programas preventivos, en lo que solicito respetuosamente, si usted tiene considerado implementar un rubro que maneje esto. Al igual que el FAIS, para poder considerarlo dentro del Fondo de Reconstrucción y de las escuelas, secretario, que hayan aulas resilientes y si será posible en las escuelas al 100 y en la reconstrucción de las escuelas, poder incluir aquellas que no fueron consideradas en el programa de evaluación y Concluya, en el censo, por favor. Y pedirle, secretario, que haya un artículo y una reforma 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en el Fortamun para poder considerar el tema de protección civil y si es posible que esta iniciativa pueda ser impulsada desde su ámbito y también con las fracciones parlamentarias que usted mucho nos puede ayudar. Muchas gracias, secretario. Gracias, diputada Marilena Orantes López. Para dar respuesta tiene la palabra el doctor José Antonio Meade, hasta por 5 minutos. El Fonden tiene diferentes fuentes y distintos usos. Se alimenta básicamente de los recursos presupuestales
y se alimenta de un buen esquema previsional, de seguros y en su caso el bono catastrófico. De ahí entra el dinero del Fonden, de ahí se asigna, de ahí lo vamos alimentando. Y tenemos alguna guía en la ley respecto de cuál debe ser permanentemente el saldo del Fonden. Se nos pide que busquemos, que procuremos que el Fonden tenga más o menos el 0.4 del gasto programable. A eso ajustamos la solicitud que hicimos de fondos en el 2017. Evidentemente, frente a un daño de la magnitud del que hoy estamos viendo, ese 0.4 es insuficiente. Afortunadamente, estamos en la posibilidad, a través del diálogo, de la coordinación del análisis, de contar con información de los daños que nos permitan no ajustarnos al 0.4 que nos pide la ley, sino hacer las reasignaciones que ocupemos para que el Fonden cuente el año que entra con los recursos necesarios para la reconstrucción. Pero este año contamos con el saldo inicial del Fonden, con los 6,000 millones, poco más, que se le asignaron en el presupuesto de 2017, con el seguro de cada uno de los integrantes de la infraestructura pública que está asegurada, con un seguro de exceso de pérdidas y con el bono catastrófico. Esas fuentes, esos recursos, los podemos usar para tres cosas. Los podemos usar primero para la atención a la emergencia, con plena flexibilidad en todo aquello que se ocupa para la acción humanitaria, para el refugio, para el albergue, para la despensa, para el kit médico, para todo aquello que en la emergencia se requiere y que cambia contingencia por contingencia, para que el Estado pueda ser asertivo en salvar vidas y en salvaguardar lo necesario para que la emergencia se supere. El segundo uso del Fonden tiene que ver con empezar el proceso de reconstrucción. El Fonden reconoce, con orden y con transparencia, que hay que hacer un registro de los daños, que hay que evaluarlos, que hay que armar un plan de reconstrucción, pero también reconoce que no podemos esperar a que tengamos las cifras, los censos, el plan de reconstrucción para empezar a actuar. Y nos permite en consecuencia, como segundo uso, dar apoyos parciales inmediatos, que empecemos la reconstrucción de escuelas, de hospitales, de carreteras, que tengamos lo necesario para poder recuperar la electricidad y el agua. Ese segundo momento ya se está dando en la emergencia, ya se dieron los techos presupuestales, casi 6,700 millones entre Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Eso nos permite que la reconstrucción no espere al registro, que los recursos empiecen a fluir y las comunidades empiecen a ver su infraestructura restablecerse. Dentro de estos recursos del apoyo parcial, estamos empezando ya a apoyar a las familias en la reconstrucción de las viviendas. Y ahí, para tranquilidad de todos, la decisión que se tomó fue directamente apoyar a cada una de las familias. El apoyo se les entrega en mano, se les abre una cuenta en el banco, se les da una tarjeta al amparo del cual pueden disponer de los recursos, parte con amplia capacidad liberatoria y parte para la contratación o para la compra de materiales, contratación de empresas que nos puedan ayudar en la reconstrucción. Cada uno de estos apoyos se transparenta, conocemos los padrones, se hacen públicos, sabemos cuáles son las direcciones en cada una de las viviendas, lo entregamos en mano. El folio se publica enfrente de la vivienda que fue afectada. No basta o no se puede alegar falta de transparencia. Basta para quien tenga curiosidad consultar la hoja de transparencia o caminar junto con nosotros, junto con los gobiernos de los estados y de los municipios, junto con la sociedad civil que se ha movilizado para con transparencia ver el domicilio afectado, el folio que ahí aparece, la cuenta bancaria que se entrega con nombre y con folio directamente al beneficiario para que sea actor en el proceso de reconstrucción. Hoy, por lo tanto, empezamos ya el proceso de reconstrucción de las escuelas, de las viviendas, de las carreteras. Lo hacemos habiendo restablecido los servicios básicos en la emergencia. Lo hacemos habiendo provisto que nada faltara en el despliegue del Ejército, de la Marina, de la Policía, de los brigadistas, de Conagua y de CFE, para que en el momento de la contingencia la población estuviera acompañada y recibiera aliento de sus gobiernos, de los 3 niveles de gobiernos. Así ha sido, así seguirá siendo, no habrá ninguna duda del destino último de cada uno de los recursos,
de cuál fue el beneficiario que lo recibió o la obra en la que este apoyo se tradujo. Habremos de hacerlo sin burocracia, pero con transparencia. Habremos de hacerlo de manera ordenada y prudente, y habremos de hacerlo con el único interés de que quien sufrió en los sismos no vea sus programas de apoyo politizados y que sepa que sus gobiernos se desplazan sin más interés que acompañarlos en su dolor y ayudarlos en la reconstrucción. Otros temas planteó la diputada que tendremos oportunidad de analizar junto con ella, junto con este cuerpo deliberativo, en el análisis del presupuesto, para ver si ocupamos hacer otros ajustes que fortalezcan nuestros espacios de protección civil, protección que siempre ha tenido, preocupación que ha tenido la diputada y su grupo y que hoy son especialmente vigentes. Remato solamente por su importancia con la reflexión del FAIS. El 100% de los recursos del FAIS se pueden usar para la reconstrucción. Se afectan el drenaje, el agua, la electricidad y la vivienda. Para eso son los recursos del FAIS. Y en la emergencia se da flexibilidad adicional para restablecer las vías de comunicación si ellos ocupara. No habremos de reparar en darle fortaleza y flexibilidad al FAIS para que los municipios puedan acompañar a quienes en el municipio está siendo afectado con recursos que permitan acciones en la vivienda, en sus servicios de la comunicación. Muchas gracias, diputada. Gracias, señor secretario. Nuevamente se le concede el uso de la palabra a la diputada Marilena Orantes López para comentarios. Gracias, secretario. Estaremos pendientes y atentos a todas las especificaciones que marcó y estará pendiente también el rubro de mujeres que no pudimos escuchar y estoy segura que habrá algún planteamiento en esta naturaleza. Lo bien y lo importante es que a pesar de que en Chiapas estamos preocupados por las vías de infraestructura carretera, hoy reconocemos este esfuerzo que se hace a través del FONDEN, del FOPREDEN, y creemos que esa sensibilidad política se llevará a cabo en este Congreso de la Unión con mis compañeras y compañeros para darle forma y para darle fondo a estos proyectos y la prevención pueda ser hoy una realidad. Solamente apuntar, señor secretario, que uno de los temas que no quiero que queden fuera de este tenor es la salud y las personas con discapacidad, que si bien es cierto, se aumentó en este rubro, para mí es muy importante decirle que en el rubro y en los conceptos de las personas y los niños con espectro autista tienen que ser considerados en el presupuesto. Tienen que considerarse a las madres dedicadas 100% a quienes no nacen con una enfermedad, porque no es una enfermedad por lo cual nunca se cura, secretario. Deberemos estar atentos a esta llaga que diariamente crece más en el escenario de México y cada día hay más niños con este problema. Por lo cual les solicito su atención para que este tema pueda ser considerado, al igual que la salud, que no podemos mermarla más, y el tema de haber podido completar y no reducir el tema de las adicciones que cada día generan más violencia en las familias y sobre todo en las mujeres y los niños. Agradezco su intención de trabajar en esta iniciativa del 37 del Código Fiscal del Fortamun para poder lograr destrabarla y poder hacer efectivo por lo menos este 5% abocado y dedicado a la protección civil, a donde los ayuntamientos son los primeros en recibir el problema y no tienen manera de poderlo resolver. Atiendo y me da mucho gusto escuchar con claridad el tema de las escuelas. Deben de tener una construcción resiliente para que los niños no sufran ningún peligro y se tienen que establecer normas en la infraestructura y en la construcción de las mismas que las hemos presentado aquí en el Congreso. Por lo cual, secretario, agradezco mucho su atención, le encargamos el campo a los indígenas, que son una materia pendiente, que no puede seguir siendo el escenario de una buena fotografía y que tenemos que ir más allá en las comunidades de Chiapas, a donde la población pluriétnica merece respeto. Así, señor secretario, que el día de hoy
México naufragia en la desesperanza y la desilusión y no debemos abonar más al desprestigio de la política. El estoicismo de nuestro pueblo tiene límites que no podemos rebasar en este país. Seamos todos los promotores del cambio y no las víctimas de una inexplicable necedad en una política que cada día demuestra su incapacidad para poder generar bienestar y desarrollo para los mexicanos. Haga suya las propuestas de los ciudadanos, secretario. El pueblo de México no aguanta más. Muchas gracias. Gracias, diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.